¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues estamos situados en Muel. Muel es un pueblecito que está a unos 20-25 kilómetros de Zaragoza, y lo espectacular de este pueblo es lo que vamos a ver ahora, que tiene una de las antiguas presas romanas mejores conservadas del país. Y vamos a ello. Cuando lleguéis aquí, lo que os vais a encontrar es un pequeño aparcamiento allí al fondo, y lo primero que os encontraréis será con el lavadero. El lavadero es uno de los sitios antiguos donde antes se lavaba la ropa, y todas las muchachas y mujeres se encontraban ahí para lavar los trapos, las sábanas y demás. Y siguiendo para adelante os encontraréis con el paseo de la cortina, que ahora lo vais a ver, que es espectacular. También lo que tenéis que saber de Muel es que hay un museo de la cerámica, y está esta formación rocosa que veis al fondo, y el agua, aunque la veáis verde por lo que son las algas, está totalmente cristalina. Pues dentro de lo que es el parque también nos encontraremos con una sala de exposiciones. No sé si cuando vengáis os las encontraréis abiertas, y lo que hay ahí dentro es un poco lo que se puede ver alrededor de todo lo que es el perímetro de lo que es el río, los diferentes pueblos que hay, lo de Cadrete, María de Huerva, Botorrita, etc, etc. Y es lo que os voy a presentar ahora. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Got us all fighting for freedom. Recordad que el vídeo de Cadrete lo tenéis en el canal. No dejéis de verlo porque está muy bien, es el ojo del diablo. Una de las cosas que me pasa mucho en el canal, no sé por qué, y el que sea fiel a él lo sabrá, es que allá donde voy hay fiesta. Y justo hoy hemos venido a las fiestas de aquí de Muel. Mirad. Que dentro de nada saldrán las vacas, digo. A ver si las podemos ver. Y llegamos a lo que es la presa romana, que arriba está la ermita, que es lo que veremos a continuación. Una de las cosas que hay que decir de esta presa es que tiene miles de años, y tenemos que saber que Muel se construyó, como aquel que dice, por reductos de lo que eran antiguos poblados. O sea, la gente se juntaba en las colinas, en las montañas, y al final se acabaron agrupando en diferentes pueblos, que son lo que he dicho antes, como María de Huerva, Cadrete, Cuarte, etcétera. Pues resulta que nosotros veníamos por el salto que da hacia el agua en la muralla, en la presa, pero nos acaban de decir que llevan un año sin agua. O sea, lo más bonito que tiene Muel, que ya os pasaré algún vídeo, alguna imagen de otro youtuber, no existe. O sea, hemos venido justo cuando no hay. Y ahora lo que vamos a hacer es ver la ermita, lo poco que se puede ver porque está cerrada, y poco más.
Como veis, estamos en la ermita de Nuestra Señora de la Fuente, una ermita del año 1770, y ya veis, está bien chula. Lo que pasa es que por dentro no la vamos a poder ver. Pues desde lo alto de la ermita, un vídeo bastante cortito, bastante majo. Ya sabéis, darle un me gusta, que os veo venir. Y una cosa que no he dicho es que también tenéis que saber que en Muel hay restos de sus pinturas, pero como os he dicho antes, está todo cerrado, no os lo puedo mostrar. Así que dentro vídeo. Seguro que muchos sabéis quién soy. Francisco de Goya y Lucientes. Hoy quiero hablaros de algunas de mis obras que a lo mejor no conocéis. No las pinté sobre lienzos, como la mayoría de los cuadros que me hicieron tan famoso. Las pinté sobre los muros y techos de algunas iglesias e incluso en las paredes de mi propia casa. Estas obras se llaman de pintura mural. Estoy tan orgulloso de ellas que no me importa que lo digan. Goya también pintaba en las paredes. Y empecé a hacerlo muy pronto. Con solo 17 años, decoré las puertas de un armario de la iglesia de mi pueblo, en Fuendetodos, y pinté sobre el muro unos grandes cortinajes que lo rodeaban. Desgraciadamente, esta iglesia fue destruida y de mi obra solo se conservan fotografías muy antiguas. Con 19, pinté el techo de la escalera de un colegio en Alagón, un pueblo cerca de Zaragoza. Aunque era muy joven, demostré gran soltura y un buen dominio de la técnica. También trabajé en la ermita de Nuestra Señora de la Fuente, en Muel, un pueblito cercano a Zaragoza. Allí pinté al óleo sobre las pechinas, los espacios triangulares que quedan bajo la cúpula. Fue complicado pintar en esas paredes curvas, allá en las alturas. Muy curiosa de los pueblos es el casino. En todos los pueblos hay un casino, que es donde se juntan las personas para jugar, echar la partida al guiñote, a lo que quieran, y sobre todo echar lo que es las aceitunas, que yo me acuerdo mucho que en mi pueblo comíamos aceitunas con anchoas. Y consejo, viajeros, pensaros muy mucho antes de dejar de grabar, porque de repente nos hemos encontrado con un castillo. Esta es la ruina del castillo de Carmarsa, que es lo que supongo y veo que es lo que dominaba el alto del pueblo. Y desde aquí pues se vigilaría todo lo demás. Como veis, todo el paisaje. Y aquí abajo, ¿veis? Las ruinas del mismo castillo. ¿Lo veis? Así, creo. Ahora sí, aquí dejamos el vídeo en Muel y nos vemos mañana en Fuendetodos.